Algo que yo llamo el síndrome del campeón, que es cuando después que tienes éxito, que tienes exceso de confianza. Y ese exceso de confianza derrumba todo. Me pasó antes de llegar a los seguros. Y la gente no logra sus metas, y es lo que yo he podido enseñar porque negocian con sus estándares. Eso es algo importante, que la gente dice que quiere cambiar. La gente siempre dice, sí, yo quiero cambiar, pero siguen justificando lo que los mantiene estancados. Hablaba desde mis resultados y no del resultado de los demás. Y un líder no es líder por lo que logra, sino por lo que hace que los demás logren. Y justamente ahí fue donde dije, tengo que hacer algo diferente. Ok, bienvenido a todos hoy a Gente Alfa, el podcast donde conversamos con líderes que están transformando la industria financiera hispana en Estados Unidos. Hoy con nosotros tenemos a alguien que tiene más de 7 años construyendo algo que va mucho más allá que una simple agencia de seguros. Tenemos aquí a José Gregorio Irauskin, es el fundador de New Country Insurance, una compañía que ya ha protegido a más de 10.000 familias hispanas en Estados Unidos. Pero lo que hace José Gregorio no solo es un número de pólizas que somete todos los meses, sino que también quiero y vamos a profundizar en la filosofía de todo lo que él construye. José, bienvenido aquí a Gente Alfa, listo para comenzar. Hermano, gracias a ti por la invitación, sumamente contento, emocionado y dispuesto a compartir toda la información. Así que, como lo estábamos conversando tras de cámara, dispuestos a dar todas las herramientas que sean necesarias para poder impactar la vida, para poder llenar un granito de arena al éxito de alguien. Aquí cuentas conmigo 100%. Súper, José. Entonces, fíjate, para comenzar, voy a ser transparente de cómo me gusta hacer esto para los que nos están viendo nuevos aquí hoy. Esta no es una entrevista de simplemente preguntas y respuestas convencionales. Lo que vamos a hacer acá es profundizar en todo el recorrido de José desde que comenzó en la parte de seguros hasta cómo se ve su día a día hoy. Y el objetivo es que tanto tú como todos los que nos escuchan logren tener mucho valor de esta conversación y que les traces el camino de cómo se ve el camino correcto para llegar a donde tú estás hoy. ¿Ok? Maravilloso, me encanta. Súper. Entonces, José, fíjate, para comenzar. Bueno, obviamente hoy en día ya tienes 109.000 personas que te siguen en Instagram, tienes una agencia con 7 años de historia, 10.000 familias protegidas, pero antes de todo eso había un José Gregorio que llegó a este país, me dijiste detrás de cámara que vienes de La Guaira, llegaste a este país con una historia distinta, llévame a ese momento en el que llegaste a Estados Unidos, qué traías contigo, qué fue lo que viste en esta industria, cómo aterrizaste acá y cómo fue ese comienzo en esta industria, cómo se vio eso para ti. Qué bonito, justamente escuchándote y buscando memorias de ese José, se me erizó la piel literalmente porque es muy bonito recordar de dónde vienes, recordar todo lo que uno puede lograr y lo que puede obviamente soñar. Uno mira del país en el que está a cualquier otro país, sobre todo nosotros de Venezuela, que lastimosamente tenemos que emigrar, es por la necesidad de soñar, la necesidad de poder salir y sentir que no puedes tener nada en tu país, no puedes tener una casa, no puedes tener un carro, no puedes tener un negocio, que esa era la mentalidad que yo tenía en ese momento. Te estoy hablando de José de a los 19 años, que fue cuando yo migré a los Estados Unidos con 19 años, me regresé a los Estados Unidos porque yo viví aquí de los 2 hasta los 8 años, gracias a la bendición de mis padres, ellos me trajeron para acá, que me abrió muchas puertas, el ya de tener el idioma, el dominar el idioma cuando yo regresé a los 19 años, fue la rebeldía más grande que me han dicho mi familia. O sea, literalmente yo me vine en contra de toda mi familia porque técnicamente yo tenía todo en Venezuela. Yo no pasaba hambre en Venezuela. Yo, gracias a Dios, tenía un techo, gracias a Dios, tenía una familia bonita. No había nadie aquí en Estados Unidos, solamente mi hermana con mi sobrina y mi excuñado que estaban aquí en Estados Unidos. Y yo estaba ya en mitad de una carrera, pero desde pequeño siempre he estado muy full metido con el tema de la política. Y tuve que salir por razones políticas, porque a los 18 años ya yo estaba en marcha, en protestas, y yo cometí, digamos, no sé si un error, pero dentro de una universidad que era pro chavista en ese momento, que se llama la ENAP, la Escuela de Hacienda, yo estaba ya en mitad de mi carrera, empecé a hacer oposición dentro de esa universidad. Entonces creo que fue un poquito complicado el haber hecho eso en ese momento. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero vivir.
no quiero ser un preso político ni mucho menos, así que me voy del país. Se reunió mi papá, se reunió mi abuelo, se reunió mi hermana, se reunió mi padrastro con, no, tú no puedes, le estás dando una patada a la mesa, tú no puedes hacer eso, José, ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero había algo, y eso también es el mensaje que siempre le digo a las personas, había algo dentro de mí que decía, ese es el camino. Pocas veces, uno sabe que uno siempre cuando habla con sus padres, como que son las personas que lo hacen dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero justamente fue, creo que la primera vez que decidí creer en mí, de verdad que no era como que no voy a creer bajo la influencia de alguien, sino voy a creer en José, en que sé que puedo tener algo. Y así fue. El 30 de octubre, no se me olvida, salí de Venezuela, llegué aquí porque estaba retrasado el vuelo un 31 de octubre y gracias a Dios lo demás ha sido historia. Qué bonito escuchar todo esto que comentas. No quiero profundizar en, qué bueno que me lo comentarás después de que hablemos aquí. No quiero profundizar en la parte de la universidad aquí, pero espectacular toda esta historia que me dices. Ahorita cuéntame, en el momento en el que pisas Estados Unidos, que ya decides tomar esa decisión y que decides creer en ti, tal cual como me lo comentas ahorita, ¿cómo fueron esos meses, esos años iniciales desde que llegaste? Fueron los 3 primeros meses más duros de mi vida, te lo digo honestamente, porque como te comenté anteriormente, yo tenía todo en Venezuela. No me hacía falta, gracias a Dios, migrar. Decidí migrar. Mi familia me dijo que era una rebeldía. Hoy en día me dicen que es la mejor rebeldía que he tomado en mi vida, pero en ese momento obviamente ellos no veían. Ellos no veían no tenían la visión. Y yo no me regresé a Venezuela. Te soy 100% honesto y siempre se lo agradezco a uno de mis mejores amigos, Gabriel, que él en un pasillo de la escuela de Hacienda, él me dice, hermano, es que tú eres muy fresa, eso nunca se me olvida. Tú eres muy fresa, tú que vas a estar en Estados Unidos, tú no aguantas la presión de Estados Unidos. Tú aquí tienes todo, tú no vas a poder aguantar. Y yo todos los días se lo agradezco, cada vez que hablo con él, es de esos amigos que hablas poco, pero cuando hablas es tu hermano. Cuando hablo con él siempre se lo recuerdo. Como que gracias a ti, todo lo que he podido construir es gracias a ti. Gracias a esa conversación de que yo no voy a dejar que yo era regresar y me aparte me van a chalequear. No voy a dejar que, no voy a dejar que eso suceda. Y así fue. Esos 3 meses fueron lo más rudos porque es dormir en un sofá, es saber que hay días que no hay para comer y tienes que decidir entre cómo o pago los toles, porque yo vivía en Kendall y el primer trabajo que conseguí, el primer trabajo serio que conseguí técnicamente, porque obviamente limpié oficinas, nunca se me olvida que junto con mi hermana, ella me dijo, te tengo un mega trabajo, vamos a hacerlo en conjunto. Y yo, sí, claro, ¿qué es? No, hay que pasar manteca, no se me olvida, la manteca creo que se dice manteca, es como mantequilla pero dura, no sé, manteca, de un pote a un potecito y a mano. Eso fue espantoso porque era duro, había que darle con las manos. Y mi primer trabajo serio en esos primeros 3 meses fue en construcción. Gracias a Dios, el inglés me abrió mucho las puertas. Yo obviamente era lo que se conoce como labor, o sea, uno recoger la basura, literalmente, de la construcción. Pero justamente el hablar inglés, los gringos veían como que, bueno, pero él habla inglés y nos comunicamos con él bien. Y así fue, uno de los gringos me ayudó mucho, me dijo, vente, vamos a conversar, vamos a pasar por la construcción para que puedas conocer y que no estés allí como un labor, como uno más. Entonces le agradezco en ese momento a ese gringo que me hizo, digamos, el trabajo un poquito más sencillo y más fácil. Pero igual, yo vivía en Kendall, me paraba a las 5 de la mañana para que conozcan, por ejemplo, si eres de Caracas o si eres de Venezuela, es como que me paraba todos los días y yo vivía en La Guaira y tenía que llegar a Valencia, no, Valencia, a Maracay. Entonces, o sea, estamos hablando de hora y media de distancia porque yo vivía en Kendall y tenía que ir hasta Boca Ratón para trabajar. Y luego de Boca Ratón, regresar con ese tráfico súper heavy. Y en esos 3 meses, también, que es lo primero que te dicen aquí, si quieres ganar más, tienes que tener dos trabajos. Me dejé guiar por ese sueño americano, que después vamos a hablar un poco sobre ese movimiento, pero me dejé guiar como que el sueño americano es trabajar 2 veces. Si quieres ganar más, tienes que trabajar dos. Y dije, ok, conseguí un segundo trabajo como ayudante en cocina
que igual me dijeron, ¿sabes picar papa? Y yo, obvio que sé picar papa. Todo el mundo sabe picar papa. El problema es que eran los sacos de papa. O sea, eran los sacos de papa. Entonces tenía esos dos trabajos los primeros 3 meses. Por eso digo que fue lo más duros. No por tanto el trabajo, porque cualquier trabajo es digno. Es por el hecho psicológico. Fue muy heavy el de la noche a la mañana lo tengo todo y mi mamá, que agradezco y la bendigo por haberme dicho eso, me dijo, yo no te voy a ayudar. O sea, si tú decidiste eso, ya tú eres un hombre, tú tienes que decidir. Con $700 de Cadivi, esos $700 de Cadivi, hoy en día se han transformado en miles de dólares, gracias a Dios. Pero es porque, uno, creí en mí, dos, no me regresé gracias a esa conversación que tuve con un amigo, y tres, por saber que uno puede siempre lograr más cuando tiene la mentalidad correcta. Luego, a esos 3 meses, allí, si estoy hablando mucho, avísame. Yo me inspiro. Genial. Luego, en esos 3 meses, yo considero, y siempre he dicho que fue como que Dios poniéndome a prueba, porque tal cual, yo cuando dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Yo creo que ya me voy a regresar, ya he aguantado full, son 3 meses que le estoy dando muy duro y no veo resultados. Y aquí es un país de conexiones. Entonces, una persona que ya conocido a mi hermana, me dijo como que, hey, te voy a conseguir un trabajo en un restaurante. Dicho y hecho, el restaurante era literalmente no sé, eran como a 8 minutos de la casa. Entonces pasé de viajar 1 hora y media en carro a estar a 8 minutos de la casa. Para mí ya era una mega ganancia. Ahí trabajé y empecé como también ayudante de cocina, porque ya tenía experiencia como ayudante de cocina. Y un día, nunca se me olvida, en ese restaurante el dueño tenía aquí le dicen mojarra frita, al pargo. Él tiene una mojarra frita que tenía ahí como, no sé, casi una semana. Y si no lo vendía se iba a perder. Y yo le digo, dame el chance, yo te lo vendo. Ojo, en este entonces yo no tenía nada, no sabía nada de ventas, pero yo quería salir de esa cocina. Porque obviamente los meseros ganaban bien. Déjame, yo te la vendo. No, que no, porque yo nada más tengo de mesera a mujeres. Y dije, dame nada más una oportunidad, un día. Gracias a Dios, me la dio y le vendí casi que el 70% de la mojarra frita, porque es cuestión, ahí aprendí que me gustan las ventas y que las ventas simplemente es caer bien, es simplemente ser emocional, es simplemente servir a las personas. Yo le decía, bueno, si me compras, hoy tenemos una promoción, si me compras una mojarra frita, yo te regalo un boque de cerveza. Que es ese, o sea, estaba dando valor sin saberlo en ese momento. Y así fue. Así le vendí casi que el 60%. Él me dejaba las cervezas, creo que a $2, algo así. Y yo les regalaba literalmente de mi dinero las cervezas, que me costaban como $10, pero compraban la mojarra frita y me daban tips. Entonces, siento que hice como que una mini empresa ahí. Y ahí me dejó, literalmente, me dejó siendo mesero. Luego fui manager como por un año aproximadamente, hasta que empezó el tema económico en el aspecto de... Yo ahí me di cuenta que soy muy servidor y le veía como la gente, él dejaba de pagar. Y como yo era el manager, el que hablaba por ellos. Y me votó un día me dijo por sindicalista. Así literalmente, me dijo, tú eres muy líder como para estar en un trabajo, tú mejor emprende y te va a ir bien. Así tal cual. Quizás él no sabía que en ese momento él estaba encendiendo esa chispa de que quizás tenía razón. Y así fue como ese primer año y medio aquí en los Estados Unidos. Wow. O sea, hay demasiado que descomprimir de todo eso. Pero a ver, si quiero recalcar algo de lo que dijiste, es, ¿conoces el ciclo del emprendedor? ¿Lo has escuchado alguna vez? Lo he escuchado, pero podemos conversarlo a ver si es el mismo que yo he escuchado. Ok, fíjate. Por lo general, cuando la gente ve una oportunidad, que quiero mudarme a Estados Unidos, quiero comenzar como agente de seguros, quiero montar una empresa, cualquier oportunidad, por lo general tú ves allá a alguien que le está yendo bien y eso es lo que te motiva a dar ese cambio. Cuando tomas ese cambio, pasas por la primera fase que es optimismo desinformado, Totalmente. que es que tú crees que te va a ir espectacular porque a la otra persona le está yendo espectacular. Luego de eso, que comienzas, pasas a una segunda fase que es negativo informado,
que es que te das cuenta que no es tan fácil. La gente de seguros entra, por ejemplo, o en tu caso vas a Estados Unidos, pensaste que te iba a ir espectacular y te encuentras con que tienes que trabajar en construcción, tienes que pelar papas, tienes que hacerlo de la manteca. Te encuentras con eso y te das cuenta de que, ok, no es tan bueno como yo pensaba, pero por lo menos ya tengo la información. Luego empiezas a buscar cambiar eso y entras en una fase que a mí me gusta llamarla el valle de la desesperación, que es que sigues en esa fase negativa, ya tienes contexto de todo lo que estás pasando, pero aún así no funciona. Y es el peor punto emocional en el que puedes estar. Por ejemplo, invertiste todo tu dinero en leads, te diste cuenta que no te funcionó, sigues llamando a esos leads y sigue sin funcionar. Y justo en esa fase es cuando todo el mundo renuncia y te regresas a Venezuela porque te das cuenta de que en Venezuela hay otra oportunidad y después vuelves al paso número uno o te cambias a real estate o te cambias a lo que sea. Y realmente, en mi opinión y según lo que explica este modelo, el éxito sucede solo cuando tienes la capacidad de mantenerte en esa fase del valle de la desesperación durante largos periodos de tiempo, seguir recopilando data hasta que encuentras algo que te empieza a funcionar. Una vez te encuentras algo que te empieza a funcionar por suerte, por casualidad, por eh, incluso la misma repetición del volumen de mantenerte ahí te hace aprender, empiezas un siguiente periodo que se llama optimismo informado, que ya es cuando sabes cómo hacerlo funcionar. Y a partir de ese último momento es que empiezas a tener éxito. ¿Ok? Y en tu caso se ve súper reflejado porque es literalmente eso. O sea, viste la oportunidad de estar en Estados Unidos, fuiste, te encontraste con que era muy difícil, te seguiste encontrando con que era muy difícil y te seguiste encontrando con que era muy difícil por un año y pico. Y luego de eso, algo seguramente que ya vamos a pasar ahí, que es la parte de seguros o lo que vino antes te hace clic, lo entiendes y comienza a funcionarte. Y eso al final del camino te demuestra que tu decisión fue la correcta por no renunciar. Totalmente. Totalmente. Y justamente lo que estás diciendo es literal, o sea, el ciclo del emprendedor. Lo voy a investigar mucho más, gracias por eso. Voy a investigar mucho más porque es mi vida. O sea, literalmente he pasado por el ciclo del emprendedor. Y yo le agregaría a ese ciclo algo que yo llamo el síndrome del campeón, que es cuando después que tienes éxito, que tienes exceso de confianza. Y ese exceso de confianza derrumba todo. Me pasó antes de llegar a los seguros. Tal cual, tal cual. Ok, ahora coméntame esto, ¿cómo llegaste a seguros? O sea, ¿cómo caíste ahí? Ok, ¿quieres saber de una vez cómo caí o quieres saber la historia antes de? No, dime qué vino antes. O sea, me quedé cronológicamente en que te botaron del restaurante. ¿Qué Ahí, pasó ok, ahí? me botaron del restaurante. Luego empecé a estudiar para ser paralegal, que paralegal es como asistente de abogados aquí en Estados Unidos. Y gracias a Dios, literalmente empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a estudiar, mientras estaba como mesonero. Y yo literalmente tenía cero conocimiento de empresas, cero conocimiento de todo, de cómo llevar un equipo, nada, yo simplemente tenía fe, literalmente. Y te hablo de fe, ¿por qué? Porque yo siento que reté de manera positiva mi padrastro, que él cree y él usaba mucho el tema de el fuego avalado, no fue santero, sino avalado, creo que es la palabra. Y él tenía figuritas, donde él siempre me hablaba de una figura llamada Leguá, que Leguá abría caminos. Yo soy católico, sin embargo, eso lo veía en mi casa, lo veía como normal. Por eso yo creo, no, yo no creo en religiones como tal, pero sí creo que hay un solo Dios. Hay un solo Dios que simplemente le colocas diferentes nombres. Y yo agarré y a ese Leguá, que supuestamente es el que le abre los caminos a los que creen en esa religión, yo le agarré y le dije, ok, Leguá, vamos a hablar serio. Ojo, ese es el José a los 20 años. Vamos a hablar muy serio, 21 años, vamos a hablar muy seriamente. Si tú eres el que abre los caminos, demuéstrame. Yo nada más tengo $300 en mi bolsillo y me dejaron sin trabajo.
Si tú de verdad abres los caminos, demuéstrame que abres los caminos. Y literalmente, o sea, fue una bendición de Dios que yo tenía $300 en mi bolsillo y al siguiente día me llamaron que me estaban refiriendo, supieron que yo hacía temas de paralegales, que sea asilo y trámites migratorios. Y me llamaron, me refirieron a dos personas, que esas dos personas se convirtieron en cuatro. Yo en ese momento cobraba $1.200 en ese momento y la bendición tan grande fue que esas personas me dijeron, no, 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 nosotros no nos gusta tener deudas, así que te lo vamos a pagar de una sola vez. mil O sea, yo literalmente doscientos al mes o a la semana? no, no, 1.200 por el trámite. Ah, ok, listo. Sigue. Sí, sí, 1.200 por el trámite a cada una de las personas que yo le hacía el trámite migratorio. Entonces, literalmente, yo pasé 1.200 por 4, 1.200 por 4. O sea, yo pasé de tener $300 en mi cuenta al día siguiente tener 5.000. Y fue como que, ok, le creo, sí me abrió los caminos. Me abrió los caminos y ahí empecé mi primera empresa como tal constituida, que a los 21 años logré facturar más de $100.000 en los Estados Unidos y me dio la oportunidad de conocer un gran mentor que hoy en día ya falleció, pero fue un gran mentor en todo. Fue un abogado que es súper exitoso, o fue súper exitoso en los Estados Unidos. Llegó a ser el abogado número uno de todo Miami, de todo Florida. Anthony Álvarez, que Dios lo tenga en su gloria. Él me abrió muchas puertas en toda la vida, o sea, en el lado espiritual. Él es una persona que lastimosamente su imperio se estaba cayendo cuando él fallece por excesos en mujeres, excesos en sus vidas personales, muchos excesos, los cuales yo vi reflejado y pude aprender de un mentor y no de un error. Y fue una persona que le agradezco. Cuando él fallece, para mí fue como si hubiese fallecido un padre, o sea, yo lo lloré un montón, porque él me acompañó desde el 2017 hasta el 2020. O sea, estamos hablando de 3 años, donde yo todos los días me paraba a las 4:30 de la mañana a buscarlo a él, porque yo me acuerdo que yo quería estudiar leyes en este país. Y él me dijo algo muy cierto, él me dijo, ¿tú quieres hacer dinero con las leyes o quieres ser abogado? Y yo no, yo quiero hacer dinero. Entonces me dijo, bueno, ven a buscar todos los días, llévame a la corte para que tú vayas escuchando todos mis casos, para que tú escuches de mí, veas cómo yo respondo, veas cómo yo trato personal, veas todo lo que yo hago, para que simplemente replícalo, simplemente duplícalo. Porque todo lo que tú puedas aprender en la universidad no es lo que vas a usar. Vas a salir con una deuda y luego tienes que tener más experiencia. Si tú quieres hacerlo, mañana búscame a las 5 de la mañana. Aquí él vivía en downtown, en Miami, aquí en downtown. Y de bueno, yo así mismo fue a las 4:47, estaba en su casa, aunque se me olvidó la hora. Estaba ahí en su casa el primer día y me dijo, yo no confiaba que ibas a venir, así que tienes mi confianza 100%, a todo lo que tú quieras. Y así durante 3 años empecé a producir muy buen dinero y sin darme cuenta también caí en exceso. Gracias a Dios nunca fue un exceso de droga ni nada, porque tuvo unos valores y un principio muy claros de mi madre, donde sabía que la droga era mala a pesar que la veía allí y nunca lo probé, gracias a Dios. Sin embargo, sí fue un exceso de dinero, mucho dinero con poca mentalidad. La ley del tope de John C. Maxwell. O sea, estaba haciendo mucho dinero, pero el negocio estaba por aquí. Y literalmente no voy a decir que perdí todo, pero sí perdí una gran cantidad por temas de malas finanzas, de que, bueno, creérmelo, ahí vemos con el síndrome del campeón, creerme que todo me salía bien, todo lo que yo me proponía lo hacía, todas las rachas lo hacía, todas las metas las cumplía, o sea, estaba como en un éxtasis hasta que me aburrí, digamos, y eso puede pasar también en el emprendedor, como que deja de tener motivación en la empresa. Y conocí en ese momento a mi ex, que duramos un año, pero ese año fue suficiente para aprender muchas cosas, porque fue una relación un poco tóxica que me enseñó muchas cosas. Ella hacía multinivel y nunca se me olvida que una de las frases de ella fue que me dijo, o tú dejas todo lo que haces y te vienes a hacer conmigo el multinivel, porque hay que construir juntos, o no podemos estar juntos. O sea, ya se acaba esto. Y yo con mi energía masculina muy elevada, le dije, está bien, mi amor, tienes razón. Y ahí llegué
Mi primera socia, que esto, bueno, me salté un poco, la primera socia de New Country Group fue mi mamá. Por eso yo la honro como madre y como socia, por la historia que te voy a contar en este momento, porque yo creé New Country Group porque mi mamá tenía mucha abundancia en Venezuela. Le iba muy bien, ella tenía casinos hasta que Chávez le cerró todo. Y ver una mujer con mucha abundancia económica, luego estando en Estados Unidos limpiando casas, yo dije, no, yo tengo que abrir un negocio para que ella pueda ser mi socia. Dicho y hecho, en unos menos de 4 meses la hice mi socia y justamente cuando yo entré en esa relación, me alejo de mi familia, ella, digamos, me aleja un poco, o yo me alejo, no echa la culpa a ella, yo me alejo un poco de mi familia, le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo te dejo toda la empresa, la dejo allí, encárgate tú, yo voy a construir aquí con ella. Lastimosamente hubo cosas que no me coordinaban mucho, no me cuadraban mucho en tanto en la relación como en el negocio y vuelvo otra vez a los trámites migratorios. Cuando yo vuelvo le digo a mi mamá como que, "Hey, mamá, ¿será que puedo pedir trabajo en mi empresa?" Y él me dice como que no, hijo, o sea, yo sabía que tú volvías, sabía que tú ibas a estar y yo mantuve esta empresa parada justamente para el día que tú volvieras. Desde ese día volví otra vez a tomar las riendas de la empresa y ahí en esa transición de que yo estaba teniendo la relación es cuando conozco a un gran mentor, Johan González, que es la primera persona que me habla de seguros y me dice, intenta esto, intenta seguros, tú eres muy buen vendedor, te está yendo muy bien. Tenía en ese momento, ¿qué? 25 años aproximadamente. Y intenta, a ver qué pasa. Y para mí ha sido la mayor de bendiciones en mi vida, que es lo que hoy en día ya ves. Que gracias a Dios, gracias a los seguros, hoy en día New Country Group, o sea, la parte de inmigración como tal, es casi que una fundación. O sea, ya nosotros no cobramos con fines lucrativos, sino cobramos con fines de ayudar. Porque mi filosofía de vida es que una bendición no es bendición hasta que se comparte. Entonces, si yo tengo la bendición de poder estar haciendo mucho dinero, tener mucha abundancia en la parte de seguros, ayudo. Simplemente que se mantenga la empresa, poder pagarle a todos los colaboradores, poder pagar toda la nómina, poder pagar todo, y para eso es que cobramos. Si no, literalmente no cobrara porque es algo que me nace hacer y fue como que el primer, lo que me hizo soñar en este país fueron los trámites migratorios. Wow. Creo que lo que más conectó conmigo fue lo de tu mamá, ¿ok? Eh, Mi caso fue un poco distinto, pero también por el gobierno. Mi mamá es cirujano plástico y cuando en 2018 yo tenía 18 años, yo soy del 2000, 17, 18 años, también hubo esa hiperinflación en Venezuela, las cirugías se pararon, ¿ok? Y el ingreso se vino a cero por esa hiperinflación. Y me acuerdo que también, en mi caso, mi mamá me apoyó mucho y me mandó todas las certificaciones y tú tienes que llevarme mis ventas, tú tienes que llevarme mis ventas, mi marketing, mis ventas, mi marketing. Y nada, al final, después de todo eso, tardé mucho en aprender cómo hacerlo, evidentemente. O sea, era un carajito de 17 años que no tenía en la hiperinflación más grande de la historia, tratando de vender. O sea, obviamente, pero es muy importante cuando tienes a una persona, y creo que en este caso somos muy parecidos, en este caso la madre, que cree tanto en ti. Y por ejemplo, tu mamá mantuvo la empresa para eso, para que volvieras. Y al final del día, qué mejor socia que tu mamá, que ya tenía este background de llevar casinos en Venezuela. ¿Quién más que ella sabe cómo controlar el exceso y la abundancia? Y nada, o sea, realmente toda la historia que dices es espectacular. Muchas gracias por compartir eso. No, gracias a ti, tenía años sin hablar sobre esto y qué genial poder como tener un espacio de poder hablar, conversar. Y algo para agregarles a lo que tú dices, y es que uno va a tener una exnovia, puede tener ex amigos, ex compañeros, pero nunca una ex mamá. Entonces, mi mensaje también es eso, que honren a sus madres. La mayor parte de mi éxito es, uno, creer en Dios y dos, honrar a mi madre. Y ya lo demás viene una persona que tiene amor a Dios y honra a su madre y a sus padres, tiene que tener éxito, juro.
tal cual. No, y también uno cuando ves, evidentemente, me imagino cuando tú me cuentas tu historia de viéndola hacia atrás, todos los puntos que sucedieron hacen sentido. Y eso lo escuché, no me acuerdo de quién lo escuché. Lástima que no lo voy a poder citar porque no me acuerdo quién fue. Pero es básicamente que todos los puntos solamente hacen sentido cuando los miras hacia atrás. O sea, cuando Total. tratas de entender lo que está pasando hoy y lo que te va a pasar, no vas a poder entender. Solamente hace sentido cuando miras hacia atrás y empiezas a conectar que el trabajo de construcción te llevó a este gringo, el gringo te llevó a lo siguiente, luego el restaurante te llevó a lo siguiente, tu padrastro con, no me acuerdo el nombre de Balao, El, el EWA, el EWA. el EWA, te, te llevó al siguiente paso y así sucesivamente. Y me imagino que en ese momento, siendo todo tan difícil, no tenías idea de todo lo que iba a pasar, evidentemente. Solamente nada, mucha fe en su momento y creo que eso fue lo que te ayudó a mantenerte firme. Totalmente. Cuéntame, Y sorry que dime, te dime. interrumpa, pero para cerrar ese punto de la fe, justamente en el momento donde yo lo pierdo todo es cuando pierdo la fe. Por eso para mí es muy importante y hoy en día el tema de la fe para mí es extremadamente importante y yo siempre digo que yo no tengo a Dios en mis planes, yo estoy en los planes de Dios porque yo he creado tres empresas. La primera tuvo éxito, tiene éxito. La segunda no tuvo éxito y la tercera es una bendición en mi vida. Entonces, la única diferencia, las diferencias entre estas dos y esta en el medio que no tuvo éxito fue que esta no la hice pensando en Dios o pensando en servirle a alguien o dejando un beneficio a los demás. Y esa es la clave. La clave para cualquier emprendedor que nos esté viendo es primero piensa en cómo puedes servir, cómo puedes cubrir una necesidad, para luego de ahí si ya puedes pensar en hacer dinero. Tal cual, creo que lo que pasa es que creo que vamos a tardar un poco acá porque estamos conectando muchas cosas, pero no sé si tienes tiempo. Pero a ver, cuando tú hablas de eso, es importantísimo entender que el dinero no le llegas de forma directa. Esa es mi opinión, sino que le llegas de forma indirecta. Por ejemplo, en tu caso, según lo que me comentas, si creas valor, eso después se te retribuye en dinero, en este caso, o en cualquier otra forma. Y si tú simplemente persigues el dinero y no te enfocas en crear valor, nunca vas a tener esa consecuencia de segundo orden sin tomar la primera acción. Y Correcto. creo que eso es súper importante de lo que comentas. Cuéntame algo, aquí ya pasando a lo que tienes hoy, ¿ok? A lo que has construido hoy. Cuando miras New Country Insurance hoy hacia atrás, con toda la honestidad, o sea, ¿cuál crees que ha sido el logro número uno que has logrado tú con tu equipo allí? Wow, el logro número uno es ver personas que ganaban literalmente $2.000 al mes, hoy en día ganando 20.000. Y personas que no pasan de 30 años. Y no por el tema del dinero, sino por el quién se han convertido. Porque yo tengo una frase y es que no eres lo que logras, eres el que te inviertes mientras lo logras. Porque el dinero simplemente es una consecuencia, literalmente. Y la gente no logra sus metas y es lo que yo he podido enseñar porque negocian con sus estándares. Eso es algo muy importante, que la gente dice que quiere cambiar. La gente siempre dice, sí, yo quiero cambiar, pero siguen justificando lo que los mantiene estancados. Y de ahí es que nace el movimiento El sueño americano eres tú, porque el sueño americano fue mal vendido. Nos dijeron que era casa, carro y estabilidad, pero en realidad eso es comodidad y no es libertad. Entonces, cuando yo le introduzco eso en la mentalidad, le lavo el cerebro, como dicen, le lavo el cerebro para manera positiva a las personas, se dan cuenta que la mayoría de las personas no fracasan porque no pueden, sino fracasan porque se acostumbraron al fracaso, porque le tienen miedo al éxito. Y ver personas teniendo tanto éxito, ver personas que me han mandado un mensaje y me dicen, hermano, gracias a Dios, hoy pagué la renta, gracias a lo que me enseñaste. Gracias que ya no, o sea, tengo mensajes de que me compré mi casa gracias a lo que me enseñaste. Tengo mensajes de mi familia come gracias a ti. Y yo, ojo, no me lo atribuyo a mí, sino siempre se lo atribuyo a Dios. Y siempre se lo digo a la gente, no, siempre soy un instrumento.
Simplemente confía en el proceso. Yo no me las sé todas, pero sí me acostumbro todos los días de ser 1% mejor para, no para mí ni siquiera, sino para poder servirle mejor a las personas. Los más de 400 agentes que hoy en día están bajo nuestra organización son los que en realidad me hacen a mí personalmente ser mejor cada día, ser mejor, sentirme motivado. Yo tengo un mensaje que quiero dejarle a la gente, que se lo digo, te lo regalo y se lo digo siempre a los agentes, y es, nos han dicho que necesitamos un por qué y un para qué para poder lograr algo, pero nadie nos habla de un para quién. Te pongo un ejemplo, cuando tú quieres entrenar, si tú vas al gimnasio y te comprometes con alguien, vas a ir, pero si te comprometes contigo mismo, lo más seguro es que falles, porque el ser humano está muy acostumbrado a fallarse a sí mismo y siempre busca en cualquier emprendimiento que tú vayas a hacer, sea en los seguros, sea en real estate, sea vendiendo carros, donde sea, enfócate en un para quién te vas a despertar, para quién lo vas a hacer y para quién vas a construir lo que tú estás construyendo. Yo, personalmente, mi para quién es mi familia y mi para quién también es todos los días esos mensajes que me llegan bonitos de todos los agentes, que no soy perfecto, ni busco ser perfecto, simplemente busco ser un humano cambiando la mentalidad del sueño americano. Súper, súper. Actualmente comentaste que tienes 400 agentes, ya voy a entrar un poco más en business como tal. Eh, ya en este momento tienes 400 agentes. De esos 400 agentes que tienes en tu equipo, ¿cuántos están siendo productivos en este momento? Siendo productivo, la ley del Pareto, aproximadamente unos 90, aproximadamente. Unos 90 siendo productivos de que hacen una, dos, tres pólizas. Viendo dinero, de verdad, unos 20, aproximadamente. Súper. Impresionante que mencionas lo de Pareto. Esto me impacta porque luego de hablar con, bueno, me imagino que los conoces, Gerson, Luis, Javier Rivera, Luis Cabrera, Javier Rivera, todos hablan de esa ley de Pareto. Y hay algo interesante que con la ley de Pareto, para el que no sabe, Pareto fue un italiano que lo que hizo fue investigar en Estados Unidos no, disculpa, en Italia cómo se distribuía la riqueza de la población y encontró que el 80% de la riqueza le pertenecía al 20% de la gente y luego comenzó a aplicar ese modelo de pensamiento, porque al final es un modelo mental, en otras industrias, en otros campos y se dio cuenta que el 20% del input o de la causa o de las acciones que hay genera por lo general el 80% del resultado. Lo interesante de esto es que el Pareto no, en mi experiencia, no solamente es el 20-80, sino que si tú le calculas al Pareto como tal, su Pareto, te da que el 4% de tu input te genera 64% de tu output, que es el 20 agentes que acabas de comentar ahorita. Tal cual. Seguramente tú tienes 20 agentes que son unas máquinas produciendo y son los que hacen 50-60% de la producción mensual de la empresa. Correcto. Súper. Y actualmente, ¿cómo es el modelo con estos agentes? Tú les provees leads, ellos tienen que generar sus leads, trabajas con más un esquema estilo multinivel, o sea, ¿cómo funciona eso? Ok, antes de entrar en lo que, cómo funciona, te lo voy a explicar. Gerson es mi hermano, literalmente. Para mí, en su momento, él está como un mentor. Él me enseñó muchas cosas. Siempre estoy muy agradecido con Gerson. Luis, hoy en día, somos socios. Luis y yo estamos haciendo varias cosas juntos. Y Jorge, me dijiste, no, Jorge Rivero, lo voy a buscar. Sorry que no conozco a Javier, Jorge, pero Javier, sí. tranquilo, Javier. Javier. Javier lo voy a buscar y voy a ir a ver qué podemos hacer porque es un país de conexiones, un país de relaciones. Siempre digo que uno está a un contacto de un contrato. Entonces, siempre enfócate en tener buenos contactos, buen network, como le decimos. ¿Y cómo funciona? Yo, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Te voy a hablar de New Country Insurance hoy, literalmente, 17 de marzo. Estamos transicionando de salud a vida, técnicamente. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba creando agentes conformes. ¿En qué sentido? Agentes que le enseñaba, pasaban 6 meses, 7 meses, llegaban a una cierta facturación y ya, se conformaban.
y yo me autoexijo demasiado y me estaba era frustrando porque quería como que ellos dieran más, como que, hey, yo sé que tú, no, tú puedes ganar en vez de 10.000, puedes ganar $30.000 al mes, pero no, no, yo estoy bien, así estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquila. Entonces, la industria de vida, digamos, me revivió ese José Losquín de cuando comenzó en los seguros, porque yo también estaba entrando en una zona de confort, de ganar, gracias a Dios, más de 6 cifras al mes. Es como que este país o cualquier país, a mis 30 años, uno puede vivir tranquilo. O sea, yo puedo ya literalmente ya, vivir tranquilo, pero no es lo que quiero. O sea, yo quiero, tengo metas mucho más grandes, tengo un impacto mucho más grande de lo que quiero hoy en día lograr, no nada más en dinero, sino en impacto real a la comunidad y a la sociedad en general. Y transicionamos a vida para que, digamos, mover la mata, de que los agentes como que "Hey, hay algo nuevo. Vamos a transformar nuestra visión, nuestra forma de ver, vamos a reactivar esa energía y ese fuego que hay entre nosotros de ser emprendedor, de querer más. Y justamente nosotros hoy en día, yo soy muy partidario de que el líder lidera desde el ejemplo. El líder siempre tiene que liderar desde el ejemplo. No es que el líder tenga que estar siempre metido en la cancha, pero sí tiene que estar liderando desde el ejemplo. Y por eso hoy en día yo comencé otra vez a vender. Yo tenía casi un año sin vender, porque ya todo era una sinergia, ya estaba en el momento y comencé otra vez a vender junto con los agentes. Escúchame cómo vamos a vender, escúchame cómo vamos a vender, cómo lo vamos a hacer. Y le damos leads que creamos los in-house. Tenemos lead in-house que le proveemos a los agentes. Somos una de las pocas agencias que nosotros no cobramos los leads. O sea, casi que se lo damos casi gratis, literalmente, a los agentes porque nos gusta que si ya tenemos un override, bueno, de ahí gano, de ese override. Vamos más bien a crear en masas. Y en eso estamos ahorita. Yo todos los días, por ejemplo, durante 6 meses me comprometí conmigo y con ellos que justamente a las 5 de la tarde, dentro de un ratito, de 5 a 6:30, todos los días vamos a vender en conjunto. No es vamos a aprender, vamos a ver cómo lo hacemos o te voy a enseñar. No, tú conmigo vas a escucharme llamando, yo lo escucho a ustedes y vamos a producir. Ayer fue el primer día y en esa hora se vendieron casi $8.000 en una hora con 6 agentes. Entonces sé que hoy vamos por más y así vamos a ir subiendo. Y eso le digo a los emprendedores hoy en día, o los empresarios, o si quieres construir un equipo, quieres crear un momentum. El momentum no se crea por obra y magia del Espíritu Santo. El momentum se crea con el líder en el campo. La batalla de 300 de Esparta, no sé por qué estoy diciendo eso, pero se me acaba de venir a la mente. La batalla de Esparta fue y la ganaron justamente porque vieron a su líder de primero. Y por eso es que si tú quieres crear un momento, tú tienes que como líder estar de primero. Que ya luego lo lideres, como dice la palabra, para la redundancia, un líder lo lideres desde otra perspectiva estratégica, genial. Pero si tú quieres hoy en día crear momentum en tu organización, entra al campo. Desde afuera es muy imposible. Tal cual. 100% de acuerdo contigo en eso. Y, a ver, en esta transición de salud a vida pasa algo muy interesante, ¿ok? Que es que en salud, vamos a suponer que adquirir un cliente, por decir lo que sea, en salud te vale $100, ¿ok? O sea, tienes que gastar $100 en publicidad más lo que cobras en comisiones, gastos de X, todos los gastos que tienes. Te cuesta $100, ese es tu costo de adquisición. Una vez haces eso y cierras a tu cliente te paga, o no el cliente, la póliza como tal, te paga ¿qué mensualidad? ¿Qué mensualidad te puede pagar una póliza? 50, 100, 25. $25 una mensualidad. Listo. Entonces, tú tienes que esperar 4 meses, suponiendo que ese sea el CAC, para poder estar positivo en el cash flow. ¿Ok? Correcto. Y por eso en salud a veces es un poco más lento o no hay casos como, o no quiero decir que no hay casos, porque seguramente sí los hay, pero no es tan natural que haya un crecimiento, por ejemplo, como el de Luis Cabrera, que en 11 meses pasó de cero en un año y medio pasó de cero a producir 1,5 millones al mes. ¿Ok? Y Correcto. en vida.
Lo interesante, ojo, ese es el negativo de salud. Lo positivo es que te da mucha estabilidad y hace tu empresa mucho más sólida y estable. Lo positivo de vida es que te adelanta ese flujo de caja de 9, 10 meses adelantado en porcentajes sumamente altos y te permite reinvertir todo lo que te están pagando adelantado en más leads, en más adquisición y por eso ese crecimiento es tan exponencial en esta industria. Correcto. Eso es súper interesante, esta transición que estás haciendo y estoy seguro que en tu caso va a ser así también y en el de tu equipo, los que no quieran mantenerse simplemente estables y quieran crecer más, va a ser así seguramente. Y otra cosa que me llama mucho la atención de ti es que literalmente, brother, eres un servidor, ¿ok? O Gracias. sea, regalarle los leads a tus agentes, eres el primero que escucho que hace eso. Y obviamente tiene sentido con lo que me comentas del override. Es un poco más riesgoso desde mi punto de vista porque si se lo das a un agente que no va a trabajar bien a la persona, es un riesgo, pero eh, siendo tú el ejemplo y formándote con ellos todos los días, 1 hora, 1 hora y media, todos los días, estoy seguro que vas a volver a crear ese momentum con tu equipo. Y al final del día va a ser mucho más rentable. Totalmente. Y para agregar lo que dices, en tema de, por ejemplo, cómo funcionamos. La gente a veces se enfoca mucho en el agente que no produce. Eso quizás va a tornar un poquito odioso, pero enfócate en el que quiere producir, en el que tiene ganas. Porque a veces creemos que el que no está produciendo, vamos, le vaya bien, pero en realidad él quiere que le vaya bien. Y eso lo he aprendido durante el tiempo. ¿Y qué hago yo? Todo el que sea top producer, le regalo los leads. Porque es como mi incentivo a seguir rompiendo. Si tú no eres top producer, pero tienes ganas, demuéstrame, eso lo aprendí los gringos, show me and I give you, demuéstrame, yo sí, igualmente invierto en el lead por ti, invierto en la campaña por ti, pero ahí sí, business, ahí se me mete ya el lado empresarial, 60-40. En la calle vemos un split de 50-50. ¿Cómo dije, ok, cómo me diferencio? ¿Cómo le doy más valor? 60-40, 60 para la gente y 40 para la agencia. Ese es el famoso split, que no lo quise hacer 50-50. Y justamente lo bonito de esta industria y lo bonito de, digamos, de poder haber creado, porque a mí me costó, lo que hablé en vida, le costó literalmente 1 año, a mí me costó 2 años en salud. Entonces en salud siempre es más lento esa transición que, por ejemplo, la meta de nosotros en abril es vender 1 millón sea, a ese nivel de, hey, vamos con todo, vamos a invertirle para llegar a ese millón y que sea un nuevo normal. ¿Pero por qué? Porque tengo socios como Luis que veo que están haciendo ya 1 millón. Entonces está ese estándar que sí se puede lograr. Y aparte, un mensaje para toda la gente que quiere hacer transición entre salud y vida es, sigue siendo salud, o sea, síguelo haciendo, pero velo como un ahorro. ¿En qué sentido? ¿Y cómo lo estoy haciendo yo? Y se lo enseño a mis agentes todo lo que tú estés haciendo hoy en día en salud, sean 10.000, sean 20.000, sean 40.000, 100.000, lo que estés haciendo en salud, velo como tu caja de ahorro, tu caja de inversión. Y todo lo que vayas a hacer en vida, sea lo que pague tu estilo de vida. Si tu estilo de vida son $15.000, tú tienes que hacer $15.000 en vida. Y lo demás es ahorro. Entonces, qué sabroso es ahorrar literalmente 10.000, 30.000, $40.000 mensuales que se puede hacer si ya tienes una cartera estable de seguros, porque justamente lo que decías, el cash flow que te da vida no te lo da salud. Y por eso también estoy haciendo esa transición. Yo sigo haciendo salud, me encanta salud, es lo que me da, todo lo que hoy en día vimos aquí me lo dio salud. Y, y ese, digamos, sentí un momento donde no había coherencia con lo que yo estaba diciendo y con lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque ya hablaba desde mis resultados y no del resultado de los demás. Y un líder no es líder por lo que logra, sino por lo que hace que los demás logren. Y justamente ahí fue donde dije, tengo que hacer algo diferente. Porque yo no te puedo decir a ti, Alan, ven a trabajar conmigo, que esta es una industria sumamente lucrativa, pero tienes que esperar 6 meses para ver $1.000. Tienes que esperar 6 meses para empezar a ver $2.000. No, sí, haciendo vida, yo tengo la herramienta de enseñarte a hacer
mínimo $5.000 al mes, porque eso es algo también que yo hago con mis agentes. Y sorry que me alargue en esta parte. Con mis agentes, yo les enseño es cuánto estás ganando tú. Yo no te voy a ofrecer aquí villas y castillos. Yo simplemente te voy a ofrecer libertad real. Si tú estás ganando $5.000 en tu trabajo, trabajándole a alguien, ok, yo te voy a enseñar a ti a hacer 5.000 con tu tiempo. Ya después que tú tengas 2 meses haciendo 5.000, vamos por los 10.000. Ya que tengas dos meses haciendo 10.000, vamos por los 20.000. Porque he visto mucha gente que hace los One Hit Wonder. Hacen $30.000 y luego hacen 2.000. Eso no es riqueza. Riqueza es saber dejarte guiar y a veces se frustran, pero luego me lo agradecen, que es como que no, me tienes un freno en mano. No te tengo un freno en mano, sino que un líder y un mentor te va a decir lo que tienes que escuchar, no lo que quieres escuchar. Porque yo te puedo llenar, sí, vamos, a hacer $20.000. Pero ¿y el siguiente mes lo puedes sostener? ¿Tienes la mentalidad para sostenerlo? No. Ojo, si tú tienes la mentalidad que tú me dices, ya estoy ganando $20.000, dale, vamos a darte las herramientas para que ganes 20.000 y luego lo eleves a 50, 40, a $100.000 al mes. Y por eso es que me encanta Vida, porque es ese cash flow que pueden tener los agentes y me siento más coherente con que te enseño más rápido en un mes a cómo generar lo que hoy en día estás generando en cualquier otro lugar. Súper espectacular eso que comentas. Quiero tocar un punto, que es que cuando hablaste de la transición de salud a vida, si la vas a hacer, no dejes tu cartera de salud. No, Mi opinión, pecado pe- capital. sí, por eso, mi opinión personal, ojo, muy personal, pero entiendo cómo funciona, o sea, entiendo el miedo y te hablo en mi opinión personal, sin casado, o sea, no estoy casado. No tengo hijos, no tengo responsabilidades. O sea, te estoy hablando desde ese punto de vista. O sea, si agregas responsabilidades, eh, puede cambiar mi forma de verlo. Pero en mi opinión, y así es como Alan opera, así es como yo opero, que es que la forma de tomar acciones o de motivarme a tomar acciones es creando un dolor más grande cuando no la tomo. Por ejemplo, yo quiero entrenar todos los días de la semana. O quiero llamar a mis leads todos los días de la semana, 7x. Si yo hoy no voy a entrenar, yo tengo una app que me descuenta $10 en mi cuenta. Y no es tanto por los $10, sino me arrechera que me descuenten por ser indisciplinado, por ser irresponsable. En el caso de esta transición, pienso que para algunas personas tiene mucho sentido. eh, Evidentemente seguir con la cartera, sobre todo si tienen unas responsabilidades importantes. Si fuera yo que tuviera que hacer la transición, sé que lo que me va a motivar más a hacerlo rápido y tener éxito más rápido es como decía Gerson en la entrevista que tuve con él, yo quemaría mis barcos, Totalmente. que es lo que haría yo. Respeto que otra persona no esté dispuesta a hacerlo, pero es lo que haría yo porque tal vez agarraría 3, 4 meses de fondo de emergencia para no quedarme inmediatamente sin nada, pero haría eso y me obligaría a obligarme a tener que tener resultados. Creo que esa es la transición que yo haría. Sin embargo, nuevamente, comparto lo que dices acá y entiendo por qué lo dices también. Súper. No, y justamente lo que estás diciendo es muy real. El tema de quemar los barcos, por ejemplo, yo quemo los barcos todos los meses, porque si no, entro en zona de confort. Cuando te digo el hecho de, digamos, mantén tu cartera de clientes, no es que mantén tu cartera de clientes para desenfocarte, para sentirte cómodo, no es mantenerla para tus ahorros. Ya es como, ya creaste ese negocio, ya está fluyendo, listo, no puedes sacar de un lugar para otro porque no es inteligente financieramente. Entonces, simplemente es, enfócate en mantener tus clientes de salud, de mantenerlos, ni siquiera de agregar más, de mantenerlos, lo que ya tienes, que ese fondo que tengas allí, pero todos los meses como que si no lo tienes, o sea, no puedes tocar ahí. Durante 6 meses, casi que un año, no puedes tocar tu fondo de salud. Entonces, justamente como quemar los barcos técnicamente. Súper. Tal cual. De acuerdo ahí contigo.
Y ya terminando, porque ya te he quitado casi una hora, ya, y sé que Tranquilo. tienes ahorita el entrenamiento con tu equipo, ya terminando, ¿a dónde se está dirigiendo New Country Insurance? O sea, ¿cuál es el objetivo de producción que tenemos para final de este año? ¿O cuál es el objetivo que tienes para final de este año? Ya me dijiste que en abril esperas tocar el millón mensual. De aquí a final de Correcto. año, ¿cuál es? Es un poco loco, pero me gusta poner me gusta poner metas altas porque la diferencia entre una meta y un sueño es que necesita un plan. Y ya tenemos los agentes, tenemos la cantidad de leads suficientes como para estar cerca de los 10 millones en nuestros primeros 10 meses en la industria de vida. No me parece en lo absoluto loco, más bien me parece que vas a Está pasarlo corto. por bastante, sí. O sea, si ya en abril vas a llegar a un millón y sigues reinvirtiendo en abril, mayo, llegas a un millón y sigues reinvirtiendo, 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 eh, el crecimiento en justamente por lo que estábamos hablando en tema de cash flow en esta industria de vida es enorme. Y ya que tú tienes resuelto listo los agentes, ya tienes una cultura de equipo, ya tienes una estructura de trabajo, ya tienes esta alianza que estás haciendo, por ejemplo, con Luis, tienes cómo generar los leads, o sea, ya tienes muchas cosas que, en mi opinión, vas a pasar. Y bueno, y ojalá te acuerdes de, de esta conversación en diciembre, en enero del próximo año, que es que seguro los vas a pasar por muchísimo. ¿Ok? Amén, amén, amén. Sé que sí, sé que vamos a hacer el trabajo, colocar el trabajo. Yo siempre digo, uno coloca el trabajo y Dios coloca el milagro. Si hace falta un milagro, Dios lo va a colocar. Y 100% cuando lo estemos tocando, hay que hacer nuestra entrevista y decir, Alan, se cumplió lo que me dijiste. De una, agendado entonces eso para enero 2027. Bueno, Totalmente de acuerdo. nada, hermano, encantado de tenerte por acá. Fue un placer conversar contigo. Me encantó todo lo que hablaste desde tu historia de cómo llegaste a Estados Unidos, que dejaste todas las comodidades que tenías en Venezuela, que llegaste, que empezaste en construcción, que después tuviste que hacerlo de la manteca, que después eh, el restaurante te despidió, que empezaste como paralegal, quebraste luego. eh, wow, o sea, hay demasiado que sucedió en ese periodo de tiempo antes de que hicieras clic y construyeras este éxito a largo plazo que construiste ahorita con tu mamá. Y nada, estoy 100% seguro que esa transición que estás haciendo, o que ya hiciste a vida, o ese nuevo camino que estás abriendo en tu agencia, va a traer muchas cosas positivas extra, como lo que me comentaste, que es impresionante llevar a alguien que está haciendo 2.000, 3.000 dólares al mes a que gane 20, 30.000 dólares mensuales y cambie por completo su estilo de vida gracias a lo que tú le estás permitiendo o lo que tú le estás enseñando a hacer y él pone la acción. Cuéntame algo, Sí. José, ¿dónde la gente que está viendo esto puede encontrarte si quiere unirte, si quiere unirse a tu equipo, si, sobre todo que quiera unirse a tu equipo? No creo que esto lo vaya a ver alguien que quiera comprar un seguro, sino más gente que quiera unirse a tu equipo. ¿Dónde puede encontrarte? ¿Cómo te contacta? Antes de decirte dónde me encuentras, te digo que si nada más sígueme si tú sientes que estás para más, pero no sabes por dónde empezar. O si sabes que estás para más y ya empezaste, pero necesitas claridad. No te prometo comodidad, pero te prometo una versión de ti que todavía no conoces. En @irausking, YRAUSKING. Y un mensaje antes de irme que me gusta siempre como que dar ese nuggets. Y es que deja de esperar claridad. Para empezar, la claridad viene después del movimiento. Empieza con miedo, empieza imperfecto, pero empieza. Como dice Tony Robbins, motions create emotions. La emoción es generada por el movimiento o por la acción, no al revés. Y el costo de no hacerlo es simplemente convertirte en alguien que dentro de unos 5 años se va a arrepentir. Entonces, el dolor del arrepentimiento es más fuerte que el dolor de la disciplina. Bang. Impresionante. Me gustó muchísimo eso. Eh, Gracias. nada, brother, encantado de tenerte acá. Voy a dejarle igualmente a la gente aquí tus redes sociales para que puedan buscarte. Y
mucho que sacar de esta conversación. ¿Ok? Claro que sí. Y que se repita. Ahí quedamos en contacto para gente como tú que quiero tener en mi círculo. Gente que quiera más. Quiere ir por más. Así que cuenta conmigo 100%. Y nada, recuerda que el sueño americano no es un país, es una mentalidad. Claro que sí, hermano. Dios te bendiga. Gracias Hasta por esta luego. conversación. Bye, bye.